Hola, buenas tardes. Am, Dadas las situaciones, trataremos de estar grabando cápsulas de arena, ¿sí? Donde yo espero que ustedes puedan ir aprendiendo el lenguaje y trataremos de grabar las cápsulas con una duración más o menos como de unos 15 minutos. A veces puede ser que sea un poco más larga, pero en ese caso les pido paciencia para que ustedes puedan ver toda la simulación y eso depende obviamente de la naturaleza de lo que estemos tratando de enseñar. Entonces, lo primero que quiero hacer es decirles que vamos a utilizar el paquete de Rockwell, que es arena, sí, y la idea debería ser esta, ¿no? O sea, vamos a abrir arena, sí, y les voy a compartir mi pantalla y aquí ya arena está abierto, ¿no? Sí. Del lado izquierdo, aquí aparece un botón que se llama Project Bart, sí, y realmente las únicas dos cosas que estaremos utilizando serían procesos básicos y procesos avanzados. Estos dos son realmente lo que me interesa más trabajar con ustedes en esta etapa. Sí. Entonces, empecemos con procesos básicos. Cuando abren procesos básicos, entonces hay un create, un dispose, un process, un decide, un bash, un clone, un separate, un assign, sí, un bash ajustable, un record, sí, go to label, label, sí, y aparte aquí hay algunos atributos, sí, como, bueno, atributos, entidad, queue, resource, variable, schedule, set, picture, y ya estaremos platicando acerca de todo esto. Sí. Pasaremos con lo más básico que es un create. Sí. Y entonces yo voy a jalar esto de acá. Sí. Si en este momento yo abro algo más, por ejemplo, o sea, si yo jalo un process para acá, entonces dado que esto está seleccionado, sí, ah, estos dos procesos van a quedar unidos mediante una línea, así, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya seleccioné un proceso y entonces yo digo, ¿sabes qué? Aquí ya esos están unidos mediante una línea. Sí. Si ustedes no quieren que sea una, pues, o sea, lo que pueden hacer es simplemente señalar la línea, sí, darle supreme y entonces la línea quedará borrada, sí. Y bueno, en este caso lo que yo nada más quiero enseñarles básicamente es, sí, el dispose. Entonces, un dispose sirve para eliminar una entidad. Sí, como en este momento no estaba señalado el create, entonces estas líneas no quedaron unidas. Pero sí, lo que podemos hacer es poner un conector entre estas dos líneas y entonces yo digo de aquí te vas al dispose y lo único que va a hacer una entidad cuando se cree es irse al dispose y entonces la entidad nacerá en un determinado momento y en ese mismo momento quedará eliminada por el dispose. Sí. Mm, Cuando nosotros tenemos un create, por ejemplo, sí, un create lo que hace es tratar de generar entidades, o sea, un create crea entidades, básicamente, ¿no? Y dado que un create crea entidades, entonces la idea es que nosotros podamos estar acá, por ejemplo, sí, y para abrir el cuadro de diálogo de create, simplemente debemos dar doble clic, sí, y entonces aquí se abre el cuadro de diálogo de create. El create puede tener un nombre, simplemente sirve para darle un nombre. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea llegada de clientes, ¿sí? Entonces yo digo llegada de clientes. ¿Sí? Y ahí, o sea, esto va a generar entidades. Ahorita las vamos a ver, ¿sí? Estas entidades en este momento se llaman entidades tipo uno o entidades uno, ¿sí? Pero le podemos cambiar el nombre, ¿no? Y yo puedo decir aquí, estas entidades se van a llamar clientes, ¿sí? Esto es el tiempo entre arribos, ¿sí? Entonces yo digo, ¿saben qué? Va a llegar siguiendo una distribución exponencial con parámetros de 1 cada hora, más o menos, ¿sí? O sea, es decir, el promedio es que va a llegar un cliente por hora, ¿sí? Si nosotros vemos acá un poquito más o menos lo que tenemos como opciones, entonces yo puedo decirle que es schedule, que es una constante, por ejemplo, si yo le digo, oye, es constante cada hora, entonces cada hora estará llegando simplemente una entidad. Sí, la primera entidad se va a crear en el minuto cero. La siguiente entidad, o sea, porque aquí dice que la primera creación es en el minuto cero. La siguiente entidad, sí, se va a crear en el minuto de una hora o 60 minutos, sí. Las entidades por arriba van a ser uno, sí, y aquí yo puedo ponerle aquí, ok, ¿no? O sea, y ya con eso, entonces aquí se estará creando una entidad cada hora, sí. Entonces aquí, cuando yo hago esto, entonces ustedes pueden observar que aquí dice llegada de clientes, que es el nombre que yo le puse a mi create.
¿sí? Y aquí simplemente es como, sí, dispose uno, salida uno, eliminar uno, como ustedes quieran, ¿no? O sea, aquí podemos ponerle a este dispose no tiene más que, lo único que podemos hacer es cambiarle el nombre y entonces yo puedo poner aquí salida de clientes, ¿sí? Y le pongo aquí OK, ¿sí? Y entonces ya me queda grabado como la salida de los clientes, ¿no? O sea, los clientes llegan y todo lo que van a hacer es salir. O sea, es decir, llegan a un sistema y salen del sistema. Eso es todo lo que va a suceder, ¿no? Hay algo importante aquí que es esto, ¿sí? Es como un speed factor, ¿sí? Que es como qué tan rápido quieres que corra la simulación. Entonces, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, una menor velocidad, ¿sí? Y entonces al momento en que yo le doy go, ¿sí? Entonces la simulación va a correr un poco lento en este momento y entonces se ve cómo la entidad va corriendo. Algo que es importante es este reloj que está aquí, ¿sí? Aquí me dice que se está creando cada hora. No sé si ustedes lo puedan ver, ¿sí? O sea, aquí abajo, ¿sí? En el lado inferior de la pantalla, pues entonces resulta ser que aquí yo tengo, ¿sí? Cada cuánto se está creando la entidad y entonces como es cada hora, pues entonces simplemente, ¿sí? Aquí aparece que aquí hay 11 horas o 12 horas, ¿no? Estos numeritos de aquí me indican, por ejemplo, las salidas que ha tenido el create. Si yo lo pongo un poco más, esa es la salida 15, que sí, porque empezamos en el tiempo cero, sí. Y aquí se han eliminado 15 entidades, ¿no? O sea, aquí se creó el 17 y lo que se va a eliminar aquí es el 17. Aquí se creó el 18 y cuando llega aquí se van a eliminar 18, sí. Y dado que empecé en el tiempo cero, pues yo estoy básicamente atrasado por una entidad con respecto al número de horas que hemos corrido en la simulación. Sí, le voy a poner stop. Sí, y cuando yo le pongo stop, pues entonces simplemente la simulación se detiene y me permite seguir programando. Sí. Aquí yo le puedo decir run, y algo que es importante en el run es el setup. Sí. Y entonces me dice que, sí, cuánto lo quiero correr, ¿no? Entonces aquí yo le puedo decir que, por ejemplo, sí, ah, yo quisiera correrlo, sí, dentro de, o sea, por ejemplo, aquí lo que me dice es, sí, que las unidades base en este momento o las unidades de tiempo son horas, pero yo lo podría poner, por ejemplo, en minutos, sí. Y aquí me dice qué tan larga quiero la simulación. Entonces, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 10 horas, sí, pues entonces lo va a parar justamente a las 10 horas, lo voy a poner aquí a aplicar, sí. Después lo voy a poner a aceptar. Entonces, o sea, la primera salida se crea en el tiempo cero. Entonces, sí, después de 10 horas y como va a estar llegando uno por hora, pues entonces deberían crearse 11 entidades que van a estar recorriendo esto. Sí, veamos eso. Sí. Entonces, este es el tiempo cero donde se está creando. Sí, básicamente. Sí, este es el tiempo uno, el tiempo 2. Si quiero un mayor número, ahí está. Sí. Cuando llega a las 10 horas, entonces la simulación se para. Sí. Y entonces me pregunta si yo quiero un reporte. Sí. Le voy a decir que no en este momento, pues, o sea, simplemente no tiene ningún sentido que me dé un reporte ahorita de estadísticas ni de nada. Más adelante los vamos a ver, pero en este momento yo lo que puedo decir es, llegaron 11 clientes, salieron 11 clientes y se paró en el tiempo 10. Sí. Entonces, mm, veamos ahora, sí, esto, ¿no? Mm, queremos ahora um, algo diferente, sí, por ejemplo, sí. Voy a poner aquí stop, sí. Le voy a decir que va a llegar no en forma constante, sino como un random expo, sí, un cliente por hora. Sí, esto quiere decir que la tasa de llegada de los clientes por hora va a ser aproximadamente uno. Si lo corro durante 10 horas, pues entonces deben llegar aproximadamente 10 clientes, sí, pero como la primera creación es el tiempo cero, pues entonces yo esperaría que llegaran más o menos como unos 11 clientes nuevamente. Le voy a poner aquí OK, sí. Y lo que va a suceder es que ahora ya no me va a dar el tiempo cada hora, sino más bien lo que ustedes observan acá es que estas cantidades, sí, de tiempo, sí, no fueron cada hora y tampoco llegaron 11 entidades como más o menos esperábamos, sino llegaron 12, lo cual es cercano a 11, obviamente, sí. Y entonces
Me pregunta de nuevo si quiero ver los resultados de la simulación y yo le voy a decir que no y ya no. O sea, cuando eso sucede, pues entonces ya le pongo stop y entonces lo que va a suceder es que la tasa de llegada de los clientes acá fue aproximadamente de 1 por hora, ¿no? Si yo digo que van a llegar aproximadamente 3 clientes por hora, sí, eso significa que la tasa de llegada va a ser de un cliente, sí, cada, sí, bueno, el tiempo entre llegadas, sí, es básicamente cada 20 minutos llegará un cliente. Entonces yo le digo aquí que el Random Expo, el tiempo de llegada va a ser aproximadamente de 20 minutos. Si le pongo aquí OK, pues entonces lo que yo espero es que más o menos lleguen como unos 30 clientes en 10 horas, ¿no? Si yo le pongo aquí Run, pues entonces ahí van corriendo los clientes. Y si ustedes se van fijando en el reloj, cuando ustedes quieran ponerle una pausa, bueno, aquí ya llegaron más o menos estos, sí. Entonces yo esperaba aproximadamente como unos 30 clientes, llegaron 24. Sí, me preguntas si quiero ver los resultados, les voy a decir que no. Sí, pero sí, los tiempos de llegada aproximadamente siguen un parámetro de una llegada cada 20 minutos aproximadamente, ¿no? O sea, si creo que está mal esto que está acá, pues entonces sí, voy a mm, volver a correr la simulación. Nada más le voy a dar un parámetro diferente, por ejemplo, aquí le voy a poner, por decir algo, que van a llegar cada 10 minutos, sí, en promedio un cliente, y entonces le pongo aquí OK, sí, y si lo corro, pues yo esperaría que más o menos llegaran 6 por 10, como unas 60 llegadas, más o menos, ¿no? Llegaron 50, OK, sí, no está tan mal. Entonces les voy a decir que si quiero ver los resultados, de nuevo le digo que no, sí, y así, sí. Entonces, sí. Una ventaja de esto es que, por ejemplo, cuando yo le digo aquí, esto es constante, hay una cosa que se llama expression. ¿Sí? Cuando el tipo es expression y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que lleguen aproximadamente, sí, no mediante una distribución exponencial, sino como mediante una distribución normal. Entonces le voy a decir que, o sea, lo que me pide aquí, si van a llegar, sí, con un tiempo entre llegadas que está distribuido normalmente, pues entonces debo poner una media, que lo voy a poner aquí, sí, cada 10 minutos con una desviación estándar de 1 minuto, sí. Y como en este caso, sí, estoy diciendo que la desviación estándar, sí, es 1, pues entonces lo que yo esperaría es que aproximadamente sí llegaran a cada 10 minutos. Entonces, si yo le doy aquí OK, pues entonces espero que el número de llegadas sí sea aproximadamente unas 60 llegadas, ¿no? Le voy a poner aquí OK, sí. Y ahora los tiempos entre llegadas van a ser parecidos cada 10 minutos, ¿no? O sea, deberían ser, sí. Entonces, vamos a esperar que sean las 10 horas y cuando sean las 10 horas, pues entonces deberían ser aproximadamente como unas 60 llegadas. Ahí está, justo, ¿no? Entonces, le digo que no, simplemente y ya, ¿no? O sea, esto me dice exactamente qué es lo que está pasando y entonces yo digo, OK, sí, voy a poner aquí un stop, sí. Algo que es importante es esto, ¿no? Sí, o sea, hay dos cosas que son importantes. Sí. Yo le podría decir que el máximo número de llegadas es un determinado número. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí que el número máximo de llegadas es 40. ¿Sí? Y entonces aquí, yo le voy a poner aquí OK. ¿Sí? Y entonces, lo que va a suceder es que la simulación se va a detener o solamente le va a permitir, se va a detener a las 10 horas, pero solamente va a permitir 40 llegadas. La llegada 40 va a ser la última llegada que va a permitir la simulación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ahí está en 40, sí. Y ahí corrió las 10 horas, si ustedes lo pueden ver, sí. Entonces, le digo que si quieren, me preguntan nuevamente si quiero ver los resultados, le voy a decir nuevamente que no, o sea, solamente quería mostrarles aquí lo que significa el máximo número de llegadas. Si quiero modificar esto, entonces es necesario que yo le ponga stop. Entonces aquí le puse stop y entonces más o menos las llegadas son así, ¿no? Sí. Después vamos a ver estas entidades por arriba. Es cuando no solamente puede llegar una pieza, porque aquí está llegando una pieza cada vez que llega, pero yo le podría decir, por ejemplo, que lleguen 2 piezas cada vez que haya una llegada. ¿Sí?
Y si son 40 arribos de 2 piezas, pues entonces voy a ponerle aquí, más fácil, 15. ¿Sí? Entonces, si son 15 arribos de 2 piezas, pues entonces yo esperaría que hubieran aproximadamente 30 llegadas. Entonces lo voy a poner aquí, ¿ok? Sí, por ejemplo, sí. Y sí, voy a irme un poquito más lento, ¿sí? Para que ustedes puedan notar algo aquí en el reloj. O sea, cuando llega el primer cliente va a llegar en el tiempo cero. Pero el segundo cliente también va a llegar en el tiempo cero, porque cada vez que los clientes llegan de dos en dos, entonces ambos llegarán en el tiempo cero. Sí. Voy a poner aquí go, sí. Y si ustedes ven aquí, entonces aquí es cero y el segundo cliente es cero también. Aquí punto 1576 y el cuarto cliente es punto 1576. Sí, y entonces es como si llegaran de dos en dos porque el tiempo no cambia. O sea, aquí básicamente lo que yo digo es, el tiempo no está cambiando si entre la llegada de un cliente y el siguiente cliente, si es la pareja del cliente anterior, ¿no? Entonces así como que ahí van a estar llegando así de dos en dos, sí. Entonces, y además cuando este llegue a 15 llegadas, es decir, cuando salgan 30 clientes de aquí, pues entonces esto que está aquí se va a parar, ¿no? Ahí se acabó la simulación porque, o sea, porque yo digo, ahí ya llegaron todos los clientes que podían llegar, ¿no? Entonces, sí, les no voy a decir que no. Y bueno, o sea, como referencia, pues esto que está aquí, sí, es el uso básicamente del create. Sí, esto es importante que ustedes lo practiquen y vayan viendo. Entonces, sí, hagan experimentos si quieren, sí. Y más tarde o en otro video posterior, pues ya estaremos comentando básicamente sobre estas entidades por arriba, sí, la forma de modificar la primera creación, etcétera. Sí. Bueno, por esta clase, pues sería todo, o por este video, yo creo que sería todo. Y bueno, después nos estaremos viendo. Gracias.